Estimados estudiantes, vamos a continuar con este intento, con este esfuerzo de articular este tríptico: epistemología, gramática y mitología. Bien, lo enmarcamos en la cátedra, problemática epistemológica de la psicología. Ya vamos a desarrollar la nominación, el significante que nombra, cuáles son las posibilidades que tenemos con este significante de problemática en cuanto a la interrogación, en cuanto a que es un problema, pero a la vez una posibilidad, ¿no? Como dicen los chinos, en cuanto a esta cuestión, ¿no? Cuando aparece algo que interroga, ¿no? Puede inhibir al sujeto, detenerlo, o puede agudizar su ingenio y generar, digamos, una vía alternativa, una posibilidad, un encuentro. Veremos qué es lo que le sucede a ustedes con esta materia. La epistemología, en la segunda parte, ¿no?, de esta nominación. Si la ciframos en tres: problemática, epistemología, psicología. Vamos a tener que tenemos dos palabras compuestas: episteme y logos, epistemología. ¿Cómo lograr en esta episteme, sin separar la ciencia de la doxa y de la tecné, cómo lograr esa articulación que sería el otro tríptico en relación a un logos, que sería el tríptico, ¿no?, de incorporación de eros, tánatos, logos, physis, porque esa physis remite al otro concepto trino, ¿no?, de psicología, de la psique, el logos de la psique, la physis de la psique, el eros y el tánato de la psique. Acá vamos articulando, vamos enhebrando uno con otro para que ustedes vean y de alguna manera se respondan esta pregunta que hicieron, que esta cosa de los trípticos. Bueno, los trípticos están cifrados o cifran el significante de la cátedra, claro, en un decir borgiano, ¿no?, que lo que se cifra en el nombre. Vamos a tratar de descifrarlo. Entonces, la lógica, como yo les mencioné en el video anterior, hace mención a una estructura, por lo menos el intento de una estructura. Esa estructura, como estamos haciendo una ruptura con la lógica binaria, estamos intentando, digamos, de que esa estructura tenga una dimensión no solo consciente, sino inconsciente, ¿no? Por eso la ruptura y el acceso a la lógica tríptica a través del psicoanálisis como apoyo de referencia simbólica. El esfuerzo de tantos años, ¿no?, para transmitir algo de esto es a través de una vía simple, el intento, por lo menos el intento, de buscar una simplicidad, porque hay un universo de decires, ¿no?, que pueden anodar, ¿no?, o fantasmar, vuelvo con Borges, ¿no?, al sujeto. Pero si ustedes pueden visualizar la estructura, rápidamente se aclara cómo es la organización de ese saber y en qué posición subjetiva se encuentra. Y la corriente a la cual ustedes van a adherir, ¿sí?, en qué lugar está. En qué lugar está de acuerdo a la lógica que instrumenta, ¿no? Porque esta lógica, de alguna manera, da un espacio de sobredeterminación. Entonces ustedes pueden elegir, ahí pueden elegir, desde, bueno, me siento más cómoda con esta lógica, con esta postura, con esta ciencia que admite esta posibilidad. Esta va conmigo, con mi forma de ser, con mi estructura existencial, ¿no?, con lo que me gobierna, ¿no?, y con lo que yo intento gobernar en ese intento de vida, de encuentro, de búsqueda. Luego tenemos la lógica cuaternaria, que es una complejidad mayor, porque el intento de abordar
la locura y la feminidad, ese punto, ese anudamiento de la locura y la feminidad como campo de indagación, de avance dentro del psicoanálisis de la escuela francesa en la figura de Jacques Lacan, vamos a intentar acercarnos a través de la literatura, que va a ser más fácil, ¿no? Es una vía poética en el sentido de que vamos a buscar esta autora, Margarita Duras, que tiene una escritura, digamos, que abre a esto. Porque yo me encuentro en esa dificultad, yo, digamos, en el campo de la transmisión. Si ustedes estuvieran en tercero, cuarto, quinto, sería más fácil, pues ya tienen un recorrido en la clínica, entonces ya se articula con la clínica de forma muy rápida, ¿no? Porque es como ejemplar en relación a cuestiones simbólicas que ustedes tienen aprendidas. Pero ustedes tienen que habilitarse, ingresar a ese mundo simbólico, digamos. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago para que ustedes puedan acceder desde una lógica que todavía no la han podido adquirir? Porque siguen, digamos, ligados a la cultura, a su formación cultural, que es la lógica binaria, digamos, ¿no? Sobre todo el varón, que es el que se queda más entrampado en esto. Lo femenino, digamos, adhiere por una cuestión de cultura o de posición pasional, pero no, digamos, en cuanto a estructura psíquica. Este es todo un campo para desarrollar, que no lo voy a indagar ahora, ¿no? Estamos hablando de posiciones, de la posición que se toma en cuanto a la sexuación. No estoy hablando de lo biológico, ¿no? Detalle importante para que no entren a ligarlo con cuestiones imaginarias de sus representaciones ideológicas. Entonces, todo lo que se habla, todo lo que yo hablo, lo tengo que pensar antes de decir, lo cual, digamos, me es difícil a mí, porque yo tengo que pensar en este otro lector, buscar su complicidad para que me acompañe en lo que quiero decir, pero también tengo que pensar en esta cuestión de la cultura, de su pasión y de sus representaciones, y cómo esto que yo quiero decir, si no lo digo de una manera que haga una diferencia, y el otro lo liga en una cuestión, digamos, de espejo, y siente que es lo opuesto a lo que él tiene, inmediatamente lo rechaza. No solo que lo rechaza, sino que quiere matar a aquel que anuncia la diferencia. Entonces, ¿cómo hago yo a lograr, digamos, este momento en donde tienen que suspender, tratar de suspender, hacer una pausa, ¿no? Reflexionar, indagar, poder ver la diferencia, ¿no? Y volver sobre sí, ver si hacen una ruptura con lo anterior para adquirir algo nuevo, ¿no? Esto de adquirir algo nuevo, ¿cómo se logra? Bueno, hay que ver si el deseo está puesto en eso o no, ¿no? En aprender, en tomar eso, ¿no? Son muchas cosas que se juegan, ¿no? Vuelvo a esta nominación. Si ustedes logran, digamos, adquirir un saber sobre las estructuras que serían estas lógicas, ¿no? Que hacen a las epistemes, a los saberes que atraviesan las existencias y crean métodos, esto los habilita, ¿sí?, a un logos en relación de la psique. Por lo tanto, los habilita, digamos, a tener una perspectiva de las diferentes corrientes o agrupar las diferentes corrientes, digamos, en una lógica o en otra, digamos, en forma, digamos. Lo ecléctico, digamos, es una posibilidad, pero bueno, es una posibilidad incierta. Lo ecléctico es decir, tomar un poco de cada una y, bueno, hacer ahí un rejunte, pero en verdad es una superposición, porque las lógicas, digamos, tienen una articulación que es lo que nosotros vamos a tratar de aprender a mitad de año. La articulación, dejando de lado la lógica binaria que excluye la metáfora, es la única que la excluye, las otras tendrían una articulación, ¿no?, que nos posibilita indagar, ¿no? O como el hilo, este hilo de Ariadna, ¿no? El hilo de la forma de salir del laberinto. En la metáfora, por lo tanto, digamos, habría una metalógica jugando con esto de los metatrípticos
que en el psicoanálisis lo tópico, lo dinámico, lo económico que contiene todo, acá habría una metalógica que contiene a la otra lógica, dejando de lado lo binario, ¿no? ¿Qué sería la lógica metafórica? Entonces, bueno, es otro campo, porque una vez que, primero hay que desarrollar esto de las lógicas, hay que poderlas comprender y después ver cómo se articula, cómo hace de articulador la metáfora y de diálogo entre una y otra o dentro de la misma, ¿no? Tenemos cuánto camino por desarrollar. ¿Cómo hago yo para hacer que ustedes sean algo de eso? Bueno, estoy en un tríptico que es muy complicado. Me aventuro, digamos, a querer transmitir algo de este tríptico, pero bueno, lleva toda una vida, digamos, poder acceder a la intimidad de este tríptico. Vamos hacia el mito, para ver esta articulación. Vamos a trabajar la etimología en relación a la novela y vamos a tomar la etimología en relación al mito, el génesis, digamos, ¿no? Porque el mito es una estructura ejemplar de algo que es sagrado para una cultura. Los mitos griegos son sagrados para los griegos porque, bueno, los dioses intervienen. Y esos dioses tienen la misma dimensión que para un religioso tendría Dios en la cultura judeo y en la religión judeocristiana, ¿sí? Más allá que ustedes crean o no crean, digamos, se necesita esta intervención de la exégesis. Recuerden que yo les dije que la exégesis sería esto de la hermenéutica y de la heurística, pensado en ese campo que un sujeto considera sagrado en relación a una narración que da el origen de su cultura y muestra, ¿sí?, lo ejemplar, es decir, lo que hay que seguir, ¿no?, como campo del ethos, ¿no?, como ley de la costumbre, del hacer, del bien hacer, del bien común, del intercambio, de lo social, de lo que liga en lo social. Entonces, el mito nos ayuda a entender la gramática. ¿Por qué? Le voy a referenciar un mito, referenciar nomás. Voy a ver si tal vez tendría que hacer otro. Yo estoy en una escena borgiana, ¿no? Es decir, tengo que hacer otro, del otro, del otro, del otro. El mito que le quiero referenciar es el de Hermes y las parcas. ¿Quién es Hermes? De Hermes, ¿sí?, obtenemos la palabra hermenéutica. Por lo tanto, tendría que desarrollar el mito de Hermes para que ustedes entiendan la hermenéutica, ¿no? Fíjense ustedes la relación entonces entre la etimología y la mitología. Ahora bien, eso tal vez viene después, tal vez no sé, los avatares, ¿no? Simplemente se lo advierto para aquellos que son curiosos y tienen interés, y lo pueden indagar también. Hay una relación de Hermes y las parcas, ¿no?, que hacen a la gramática. Esa gramática se liga, ¿no es cierto?, al alfabeto, digamos, que es la estructura de una lengua, de una cultura. Hermes es el que ofrece a los griegos, según los griegos en su mito de origen del lenguaje, las consonantes. Y las parcas son las que ofrecen las vocales. Las consonantes son los huesos, ¿no?, en esta construcción. Y las vocales es la carne, es lo que da vida. Sin las vocales no hay vida. Sin las vocales no hay pronunciación. Esto no es menor, porque en el alfabeto hebreo es un alfabeto que tiene consonantes, no tenía vocales, porque la escritura tenía una dimensión, digamos, de no revestir, digamos, con la imagen. La carne está ligada a la imagen, ¿no? Todo se va asociando y se va haciendo más completo cuando uno comienza a indagar, ¿no? Entonces, va a venir después la vocal como una puntuación nada más, porque está ligada a la oralidad, esta posibilidad de cómo se puntúa, cómo se pronuncia, la homofonía como parte de la gramática, se los leí en el otro video. No es algo menor, porque es algo que después va a tener que trabajar en psicoanálisis.
en su posibilidad de querer indagar sobre esto, ¿no? Perdón, un segundito. Buscar agua. Entonces, un mito que permite pensar la gramática, cómo se articula la vocal con la consonante. Esto permite no solo pensar el origen de un lenguaje, sino pensar el origen en relación de la subjetividad. El problema de la pronunciación en un niño, cuando un niño no puede pronunciar una letra, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver? El mito nos ayuda, ¿sí?, a pensar eso. Cuando un profesional tiene que intervenir y pesquisar qué pasa que no pronuncia esa R, qué pasa con la L. El mito nos ayuda. Bueno, eso ya tendría que armar otro video. Entonces, tenemos la tos, aparte de la tos. Esta cuestión, ¿no? En el lenguaje hebreo, que es lo que nos va a interesar aparte del griego, porque el griego hace nuestra cultura, ¿no? En el griego tenemos una posibilidad de ecuación simbólica de poder intercambiar un número por una letra. Una ecuación simbólica quiere decir que una cosa se intercambia, ¿no? Y tiene el mismo valor y se puede sostener en ese intercambio. Esto es importante porque la ecuación simbólica después Freud lo va a trabajar nada menos que en el complejo de Edipo y en relación a un concepto que es fundamental, que es el concepto del faro. ¿Con qué se sustituye eso? Y hace la estructura de un sujeto. Otra vía. Vamos abriendo puertas. Entonces, en el alfabeto hebreo nos interesa particularmente porque es tríptico y porque es la base del psicoanálisis. Tenemos esta lengua, que es una lengua sagrada para los ortodoxos hebreos. En esta lengua hay una ecuación simbólica. También nos interesa dar este detalle por la historia que vamos a narrar ahora, ¿no?, de Lord Stein, en la novela de Margarita Duras. La letra puede ser sustituida por una nota musical, una novedad que no tiene el alfabeto griego, o por el número, que sí lo tiene el alfabeto griego. Nosotros como lenguaje, en la lengua española, no tenemos esa posibilidad de ecuación simbólica, ¿no?, lo cual hace que no tenga un valor significante el alfabeto en su estructura, sino de signos, se liga a una imagen simplemente. Por eso después le voy a favorecer, si le interesa, porque a mí me preocupa esto, en lo que es la formación de los niños a través de aprender el abecedario con un artista, dibujante, trabajamos estas cuestiones, ¿no? Con la imagen, como para volver al origen y jugar esta cuestión de la epistemología que sostiene, esta episteme, ¿no?, letras para jugar. Aquellos que les interesa esta dimensión, les voy a favorecer esta cuestión de indagar en ese campo. Bueno, entonces, tenemos esta cuestión del mito. Todo lo que trata de explicar algo del orden del origen lo podemos ubicar ahí. Por eso, digamos, podemos ubicar esta cuestión de la escritura en ese espacio, ¿no? Esta escritura sagrada que tratan de dar cuenta de lo que se origina y cómo se origina, ¿no?, de la heurística, aquello de la creación. Les decía, esta ecuación simbólica y el tema de las vocales, vamos a tratar de graficarlo en esta novela porque el personaje en su nominación originaria es Lola,
pero le falta una letra, le falta la A. Entonces queda LOL. Ahora, ¿por qué, digamos, la escritora tiene esta argumentación en su narrativa? ¿Por qué es LOL y no Lola? ¿Se entiende? Es decir, ella nos va a graficar desde lo literario por qué sucede esto. Es decir, por qué se da una gramática, ¿sí?, que implica una lógica, que implica, ¿sí?, una sige, una estructura, y ahí estarían las estructuras clínicas. Por esto le decía yo de la estructura clínica. Es mucho más fácil empezar desde la estructura clínica y no hacer todo este rodeo, ¿no? Porque ya ustedes tienen visualizadas las estructuras y saben dónde ubicar a alguien que le falta, ¿sí?, algo del orden, ¿sí?, de la estructura, no del orden de la falta en relación del objeto de deseo, sino algo del orden de la falta en la estructura, que es otra cosa diferente. Una operación que no se realiza, que está en falla. Y estamos en la gramática del inconsciente. O sea, fíjense ustedes cómo se liga esto, ¿no? Bueno, vamos entonces a la etimología para acceder a la gramática. Fuimos al mito para acceder a la gramática, ¿no? O para intentar acceder, para señalar esto de que en el mito está esta señalación del origen del lenguaje que nos lleva a tratar de entender una gramática, ¿no? Es decir, la gramática del inconsciente se adecua al lenguaje, por eso Jacques Lacan va a decir que el lenguaje se estructura, el inconsciente se estructura como un lenguaje, pero valga el lazo, porque también el lenguaje se estructura de manera inconsciente. Es decir, en ustedes, de acuerdo al lenguaje, la lengua materna tiene una estructura del inconsciente. Por eso, digamos, un analista tiene que saber la lengua, ¿sí?, de con quién está trabajando. Si un analista va a otra cultura, francesa, inglesa, tiene que saber, digamos, ese lenguaje que habita en el sujeto y que lo habita el sujeto, si no, digamos, no puede intervenir. Entonces, esto que a ustedes lo habita, ¿no?, en la lengua materna, en esto, digamos, que lo constituye, ¿no?, que fue quien nos alojó, quien nos nutrió, ¿no?, por eso función materna, le ha dado una gramática. Esa gramática se ha vuelto inconsciente, más allá, digamos, de las decisiones racionales y demás, ¿no? Y esto no solo es diacrónico, o sea, de su generación, sino que es sincrónico, no solo es ontogenético, o sea, de su época y su generación, sino que es filogenético, o sea, viene desde tiempos anteriores, generaciones anteriores. Por eso la gramática, esto que le decía en el otro video, esto de lo inconsciente y de esta gramática, digamos, atraviesa el tiempo, va más allá de ustedes. Hay algo que ustedes pueden alterar en la gramática, digamos, desde la racionalidad, pero que no se altera para nada, absolutamente para nada, en su gramática inconsciente. Es decir, ustedes van a soñar y van a estructurar, digamos, estos sueños, digamos, de acuerdo a esa gramática inconsciente, no de acuerdo a la racionalidad del juego de las letras en cuanto a las vocales y a las consonantes y a lo que ustedes quieran, digamos, hacer intervenir ahí. Eso que ustedes hacen intervenir ahí, digamos, tiene una posibilidad de modificación de la existencia. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo desde el origen, digamos, de la cultura, en este caso judeocristiana, ya está marcado eso. Y cómo, digamos, se vuelve a actualizar. Lo vamos a ver en el ejemplo de la novela, cómo esto, digamos, hace en deficiencia, es decir, alguien que pierde una vocal, ¿qué efecto tiene en esa subjetividad? ¿La pierde por una escena o ya la había perdido antes, ¿no? Uno de los personajes que es su amiga, digamos, voy anticipando la novela, tiene decir, ¿no?, como diciendo, advierte que tal vez ya la había perdido antes y la escena desencadenó algo que ya estaba ahí, ¿no? Fue
una irrupción, pero ya estaba en falta la estructura y algo que estaba tambaleando se derrumba. Entonces, ¿a qué me quiero remitir? Me quiero remitir al Génesis, ¿no? Y ahí estoy de nuevo en esto que le decía de la exégesis. Me quiero remitir, digamos, a esta escena que la pueden leer ustedes en Génesis, que la pueden googlear, ¿no? De Abraham y Sara. Abraham y Sara, ¿no? Voy a omitir la escena primera, digamos, del primer hijo de Abraham con una esclava egipcia, Agar, y el nacimiento de Ismael. En ese nacimiento hay un ritual para que Sara se lo apropie a Ismael como hijo propio, ¿no? Con el solo hecho de recibirlo cuando nace. Ese es un tema interesante también para indagar. Pero bueno, esto hace al nacimiento del islamismo. El islamismo, digamos, el Islam tiene como padre a Abraham. Eh, la, la Torah, el pueblo hebreo, tiene como padre a Abraham. Entonces, tiene el mismo padre. Es decir, son hermanos. Son hermanos de diferentes madres. ¿Sí? De Agar, ¿sí? Con el Islam, y de Sara con Abraham. Y acá tenemos todo el problema de la geopolítica de la historia de entonces hasta acá. Miren qué sencillo, ¿no? Y qué complicado, ¿no? Hay dos hermanos, uno que no recibe la herencia, ¿no? Ismael es el mayor y según la ley no debe, le corresponde la herencia, según la ley, ¿cierto? Del contexto de la época. Pero sin embargo, Abraham le da la herencia a Isaac porque es el hijo amado, porque es el hijo de Sara a quien ama. Ese hijo mayor que luego desterrado por su madre reclama la herencia del padre. Y esa relación entre hermanos termina siendo una guerra continua, constante, y una disputa desde los tiempos antiguos y genera una geopolítica. La escena original. Vean ustedes qué importante es comprender, indagar, saber acerca de los orígenes, porque estos orígenes, digamos, por más que tenga una cultura ficcional, es lo que está de alguna manera generando la actualidad de la existencia. Bueno, y así, todo, digamos, tiene que ver con esto, con la posibilidad de indagar, de historizar, ¿no? De recuperar, de pensar esto en los orígenes. Entonces, vamos, me disgrego, disculpen, me disgrego, porque son tantas cosas que uno podría ir aportando para ir hilvanando en este intento de querer transmitir, de aclarar y que ustedes puedan visualizar. Tal vez los pierdo, así que le pido disculpas si sucede eso, ¿no? Vuelvo entonces a la parte de la etimología. En el tríptico, etimología, gramática, mito. La forma originaria de Abraham, ¿sí? Era sin lo que sería la H, y era sin esa H. Entonces, tanto para Abraham como para Sara, para hacerlos fértiles, ¿sí? Sara supuestamente tenía 90 años, y Abraham 10 años más. Hay una relación de ellos también consanguínea. Bueno, no voy a trabajar toda la historia de ambos porque, bueno, no voy a poder desarrollar el intento inicial, digamos. No voy a llegar a la novela, voy a visitar otro. Entonces, él necesita cambiar su estructura y su destino y su existencia. Y para eso tiene que cambiar su gramática. Tiene que introducir una letra. Introduce una letra y cambia el destino. Esta práctica todavía se continúa. Esta práctica los rabinos todavía lo continúan, porque los rabinos ligan cada letra a una parte, ¿sí? Del cuerpo humano. Cuando hay una afección, una enfermedad, ¿sí?
es en relación a una letra que corresponde al corazón, al hígado, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio en el nombre, incluso para burlar a la muerte. Esto también genera muchas historias de escrituras, narraciones, ¿no? Es un ritual que tiene una función simbólica, pero esa función simbólica es constitutiva del sujeto. Un papa cuando asciende no se cambia el nombre, no es otro, no muere alguien que fue en su existencia de una forma y nace otro. Es decir, todos los rituales con cambio de nombre, ¿no? Y esto es propio de todas las culturas, sobre todo los pueblos originarios, cuando se realiza una iniciación y se pasa a otro estado, a una nueva existencia, a una nueva modalidad de existencia, hay que hacer un ritual de cambio. Algo de esto no sucede en la vida subjetiva cuando el adolescente, el puber, la adolescente, la puber quiere cambiar el nombre. No está conforme con su nombre, quiere otro destino, busca otro proyecto de vida, altera el nombre, lo quiere cambiar, quiere otro. ¿Qué sucede cuando un hijo o una hija recibe el nombre de un hermano muerto? Cuando recibe el nombre de parientes. ¿No hay algo del destino que se cifra en lo que recibe? ¿Cómo hace el sujeto para modificar eso que lo sobredetermina? ¿No? No es algo menor, ahí es la constitución subjetiva. Entonces, Dios le cambia a Abraham por Abraham, ¿sí? Y pasa de padre, ¿no? Padre Celso, Abraham, a padre de multitudes. Fíjense, no solo que le ofrece la fertilidad para tener un hijo, sino, digamos, que lo nombra padre, digamos, de toda una cultura que se va a generar a partir de él. Padre de multitudes. Con Sara, antes era Sarai, ¿sí? También sucede lo mismo. Para poder hacerla fértil a Sara, ¿no? Que, bueno, Sara significa, antes Sarai, digamos, una de las significaciones era la que se opone o la que resiste, ¿no? Y luego Sara, digamos, no solo que significa princesa, o sea, que la hace la elegida, ¿sí? No solo la elegida por Abraham, sino por Dios, como madre, como la matriarca de toda una humanidad, ¿no? De todo un pueblo. Pero hay un conflicto porque hay otra que fue elegida también. Y ninguna de las dos, digamos, pierden, digamos, lo que le fue atribuido. Por eso son dos grandes naciones. La nación que se engendra con Agar, con la esclava, y la nación que se engendra con Sara. Naciones que, bueno, en este momento y desde la historia, estos hermanos que se matan, ¿no? Que han estado en conflicto a través de las peleas de la madre, porque en esta historia el conflicto se genera entre Sara y Agar. No entre Ismael e Isaac. Ismael e Isaac actúan, digamos, el conflicto generado entre ellos, ¿no? En relación a la herencia. Pero esa herencia no es una herencia solo material, una herencia en relación al amor. Bien, no sé si les ha quedado claro, ¿no? He hecho un esfuerzo en este sentido. Ahora bien, vamos hacia lo prometido, que es voy a hacer mención, sigo con esta estructura y voy a hacer la mención a lo prometido que es de Margarita Durán. Luego voy a interrumpir y luego voy a trabajar directamente a la letra, leyéndole, digamos, algo de la novela y retrabajando, porque si no se va a hacer muy largo. Vamos hacia Margarita. Margarita Durán nació en Saigón, en la actual Ho Chi Minh, lo que sería Vietnam,
mientras la región era parte de la Indochina francesa, era una colonia francesa, ¿no? Esto es, ella nace el 4 de abril de 1914, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y pasa su infancia y adolescencia junto a su madre en Indochina. Esto la marca a ella, porque estos datos no son menores, porque su escritura es biográfica también. Haciendo mención a esto, hay un texto que es la que hace que se reconozca a ella o la reconozcan a través de esa novela, que para algunos críticos no consideran que sea la mejor, pero bueno, es una muy linda novela, la pueden leer, digamos, ¿no? Es una historia muy bonita. Se fue llevada al cine hace muchos años atrás, se llama El amante. Y en esta escritura del amante es una escritura biográfica, porque ella cuenta de su experiencia en una relación amorosa de cuando era joven, cuando era adolescente, digamos, ¿no? En este contexto de esa colonia, ¿no? Ella como hija de franceses, digamos, con alguien de esta otra cultura, ¿no? A los 18 años vuelve, ¿no? A Francia, regresa, en 1932. Mm. Ella estudia ahí Derecho, Matemáticas, Ciencias Políticas, trabaja en el Ministerio de las Colonias, ¿no? Luego esto, ella va a hacer un vuelco sobre esto, ¿no? Porque va a estar en contra de esta dominación francesa, bueno, se liga el comunismo, luego la misma internacional la excluye, y, bueno, toda una historia, si ustedes quieren ver, de Margarita interesante, muy tormentosa. Cambia el apellido en 1943 por el de un pueblo, ¿no? En relación a lo paterno, a la casa paterna. Su padre era profesor, un detalle que aparece en la novela, en la que vamos a leer. Hay muchos detalles que aparecen en esta novela que se ligan a su vida, ¿no? Y este padre que la deja a la madre, la deja a ella también, porque se va con matrimonio anterior y los hijos del matrimonio anterior. Hago una interrupción ahí, digamos, porque es todo un devenir la historia de ella, después la pueden buscar si les interesa, y voy hacia el final. Ella fallece el 3 de marzo de 1996 a los 81 años. Bueno, en cuanto a Margarita, hay un gran reconocimiento del psicoanálisis en la figura de Jacques Lacan. Esto nos interesa a nosotros en relación al marco de la formación de ustedes, porque Jacques Lacan, digamos, como yo ya le he dicho antes, prefiere apoyarse en la filosofía para buscar herramientas simbólicas para la teoría del psicoanálisis. No obstante, cuando remite a la literatura, a quien reconoce y toma su escritura es a este autor, Margarita Aurora, y reconoce particularmente esta historia. Por eso yo busco esta historia, siguiendo, digamos, estos rastros, ya que a ustedes les va a favorecer en su formación para el cursado de otros años, ¿no? Donde ustedes pueden volver a leer, pueden tener herramientas simbólicas que les ayudan a comprender mejor, pueden pensar esto como un caso clínico, no solamente como una historia de una narración literaria, ¿no? Vamos hacia la narración literaria porque la narración literaria nos permite acceder, digamos, de una forma más simple y más directa, sin la necesidad de todos los recursos técnicos, conceptuales, epistémicos, para tener que abordarlo como si fuese un caso clínico. Entonces, ella le pone de nombre a esta novela, voy a hacer esta apreciación y después interrumpo, ella pone de nombre eh, lo que puede ser traducido por rapto, ¿no? El rapto, ¿no? Ella queda como tomada, raptada. También puede ser traducido por arrebato. Generalmente la traducción más común es arrebato. Alguien, digamos, que de pronto, digamos, o sea, ella le a ella quitado, arrebatado un amor. Y vamos a ver después la escena en que eso sucede. Otra traducción es anonadamiento. Es decir, ante este hecho queda en la nada. Se produce un vacío, digamos, en donde ella queda
suspendida en un espacio sin tiempo. ¿De qué se trata, no? Ahora bien, vamos al por qué, digamos, este nombre. Vamos a la etimología. De la gramática ya sabemos que le falta una letra. Vamos a la etimología. Estamos ya en la novela, ¿no? En la antesala de la novela. Vamos a hacer una novela de la novela. El nombre de origen latino, Lola, ¿no? Deriva de Dolores. Dolores, ¿no? Fíjense ustedes. Ella le busca al personaje este nombre de Dolores. Encima es un dolor incompleto, es un dolor que le falta una letra. O sea, no alcanzas a nombrarse. No se puede nombrar, es un dolor que no tiene nombre. Es LOL, la doliente. La doliente que ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a su propio dolor, ¿no? Parece una paradoja. LOL, si uno juega con la homofonía y lo pasamos al inglés, suena como doll, que quiere decir muñeca en inglés. Lo cual es un detalle interesante porque hay algo ahí que se pierde de la subjetividad y ella queda, digamos, ¿no? Como ajena a sí misma. El segundo nombre, que solamente tiene la B corta, dice LOL B Stein. Esa B es de Valeria, ¿no? Que es una variante femenina de Valerio. Y procede del término latino valere, que significa la valerosa, la fuerte, la que es valerosa y la que es sana. ¿Mm? Y el apellido, vamos hacia el apellido, Stein, alemán, alemán hebreo podríamos decir, porque muchos nombres hebreos tienen Stein como parte. El hebreo, digamos, se puede encontrar en cualquier cultura, digamos, ¿no? Después de la diáspora y la dispersión del pueblo, se encuentran en todas las culturas. ¿Pero qué significa? Significa piedra, ¿no? Piedra. También significa solidificar. Y también se puede traducir como la gota helada por caer, el témpano. Fíjense cuántas posibilidades nos da Stein, ¿no? ¿Qué es lo que está cristalizado, solidificado? ¿Qué es lo que parece ser un témpano ahí? Esa gota fría, le cayó la gota fría, ¿no? En esa escena que vamos a indagar. ¿Y cómo quedó ella después de eso, ¿no? Ese efecto, la subjetividad de ella. Esa subjetividad que ya venía ahí, intentando sostenerse en algo insostenible. Bien, me veo obligado a hacer otra grabación para trabajar la novela y disculpen, digamos, la tos y discurrir, digamos, en este intento de querer transmitir. Les vuelvo a decir, etimología, gramática, mito. Indagamos algo de mito, pasamos a la gramática, fuimos a la etimología, ahora vamos a volver a la gramática, ¿sí? En lo que le falta a Lola, a esta doliente, ¿no? Sabemos que ha sido valerosa por Valeria, pero también estamos advertidos que hay una piedra en el camino, ¿no? Por Stein. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos con todo eso. Vamos a tener una experiencia lúdica, vamos a jugar, a esta posibilidad de jugar con esto que se despliega y en lo que nos ofrece Margarita, que también es dura Margarita, ¿no?
Vamos a ver, esta que se deshoja.